Mira, hay algunos comentarios, David Gómez Álvarez, pero te digo dos muy concretos. Dice, para hablar de cosas cotidianas, dice, bueno, estoy de acuerdo en que debemos participar, dice Claudia, pero la verdad es que te quejas y no pasa nada. He hablado con cosas muy concretas de quejas, sugerencias, comentarios, y solo te pelotean. Esa es una. Dice, en otro comentario señala, a ver, habla de un gobierno transparente y proactivo. Vamos aterrizando el punto en una cosa que nos está afectando en este momento en la zona metropolitana: el polarizado de los cristales de los automóviles. Dice, el gobierno nos dice que atendió a demandas de la sociedad para comenzar una campaña contra el polarizado de los cristales. Dice, en lo personal, yo no he escuchado nada absolutamente de esto, que los ciudadanos hayamos solicitado. ¿Por qué no dicen cuáles son los mecanismos para hacerle caso a la sociedad? Dos cosas que me gustaría que comentaras. Sí, bueno, por ley los coches, entiendo, no pueden tener los vidrios polarizados, salvo algún permiso especial de cuestiones de seguridad nacional, de modo que todos aquellos que tienen sus vidrios polarizados están infringiendo la ley, punto. Ahí no hay una petición social, hay un simple cumplimiento de la normatividad, punto. El gobierno abierto se refiere más a propuestas que provienen de la sociedad civil, que buscan solucionar los problemas públicos y que se refieren a estas cuestiones más creativas, más colaborativas, que no son fáciles de identificar, pero que empiezan a ocurrir de forma mucho más cotidiana, por ejemplo, a menor escala, lo que comentaba de la guardería ABC o de otro tipo de aplicaciones tecnológicas para el monitoreo del transporte público o de la calidad de la movilidad en una ciudad, o como tantas otras que tienen que ver con esa participación ciudadana en la cotidianidad, que permiten al gobierno tener mejor información y tomar mejores decisiones sobre esa información que les dan, digamos, un sustento empírico. Entonces, el gobierno abierto es, digamos, un cambio más silencioso que grandilocuente, es más de pequeños cambios que tienen impactos sociales significativos, evaluables, verificables, y no tanto las grandes transformaciones o las refundaciones del Estado como tal. Es un cambio de paradigma enorme, importantísimo, pero que se traduce y se materializa en pequeños, grandes cambios. Dinos resultados o aplicaciones prácticas en materia de seguridad pública. Por ejemplo, en la participación de la sociedad en ciertas comunidades o en barrios donde se han generado dispositivos para el monitoreo de calles o de las propias patrullas, que los ciudadanos puedan saber dónde se ubican a partir de esquemas y de tecnologías de georreferenciación y de una comunicación directa con el patrullero, con el policía de barrio de proximidad, donde se busca que haya no solo un acercamiento y un conocimiento entre las partes, es decir, que el vecino conozca al patrullero y el patrullero a la comunidad, sino también que estén en contacto directo, que a veces no tenga que terciar la comunicación al centro de policía. Y tercero, que justamente los ciudadanos puedan estar informando a estas plataformas, a estos sistemas de información, con datos respecto de si están las luminarias funcionando correctamente, si en alguna calle hay un sospechoso, si la patrulla no ha pasado por una determinada calle por mucho tiempo. Cuestiones así de simples, Marcos, y de concretas, son esquemas de colaboración y de comunicación entre gobierno y sociedad que se inscriben en el marco de un gobierno abierto. Pero a ver, yo ciudadano, ¿tengo alguna aplicación que pueda usar para darle seguimiento a mi petición? Bueno, es que depende de qué estemos hablando, en qué gobierno, en qué ciudad, en qué estado, en qué temática. Lo que está ocurriendo hoy es que hay una proliferación de aplicaciones, de apps, una proliferación de sistemas, de plataformas, de modalidades de participación, de involucramiento para la denuncia, para la queja. Algunas funcionan, otras no. Yo creo que, como lo dicen algunos de los expertos en estos temas, es mucho más importante el sistema y la capacidad institucional
que el desarrollo tecnológico de ese tipo de cuestiones. Porque las apps, cualquier programador las puede hacer. Lo que importa es cuál es el sistema y la capacidad institucional, la capacidad instalada para dar respuesta a través de esa app. Antes era el teléfono, antes era el buzón donde uno metía la carta impresa. Hoy ya son apps, hoy son emails, hoy son tweets, etcétera, pero lo importante es que haya una respuesta del gobierno, de las autoridades, a eso. Pero entiendo, David, entonces, que la tecnología rebasó a la capacidad de respuesta del gobierno. Yo diría que la tecnología en todos los ámbitos, incluido en el sector público, va más rápido que el avance institucional, que el avance legal, que el avance social. Incluso el avance tecnológico es el más dinámico, el más innovador, el más rápido de todos los avances que existen en el mundo moderno de hoy. Es decir, todos los días hay una invención nueva tecnológica que empieza a tener aplicaciones sociales, aplicaciones políticas, aplicaciones cívicas, y que se utiliza para el beneficio de lo social, de las sociedades. Y eso es lo maravilloso de la tecnología, y por eso es un principio o un componente esencial del gobierno abierto, porque la tecnología nos ha permitido cerrar brechas, nos ha permitido modernizarnos, nos permite ser más productivos, porque te permite ser más rápido, más efectivo, más económico. La tecnología cuesta muy poco, cada vez cuesta menos, cada vez es en códigos abiertos, en fuentes abiertos, en datos abiertos, y eso hace que no cueste. Digamos que es como si una medicina dejara de tener una patente y por tanto un costo asociado a esa patente, que se vuelvan genéricos. La tecnología se está volviendo genérica, como los medicamentos genéricos, mucho más accesibles, mucho más baratos y con la misma efectividad. Pero David Gómez Álvarez, quiere decir que en este momento estamos siendo testigos de un expansionismo, de un crecimiento horizontal, pero estamos perdiendo profundidad, estamos perdiendo trascendencia. No, yo creo que las dos cosas. Hay una expansión, digamos, horizontal, pero también hay una profundización vertical, las dos cosas. Yo creo que hay una complejización en todos sentidos. Me gusta poner otro ejemplo del uso de las tecnologías, como es en el caso de Uber, que está en la discusión pública. Uber, sobre todo, es el uso tecnológico para la optimización de un sector que es el del transporte público para uso privado, los taxis, el transporte de las personas en vehículos individuales particulares. Uber no viene a desaparecer al taxi tradicional, viene a competir y complementarse con el taxi tradicional, y en ese sentido lo que hay es hoy una oferta a partir de una tecnología y de una plataforma, una oferta mayor de servicios, y que permite que el sector se vuelva más competitivo. Por supuesto que en el ajuste, en el proceso, hay tensiones, hay diferencias, pero en el largo plazo la introducción de las tecnologías convierte en algo más eficiente a un sector o a una determinada industria. Sí. Mira, hay algunas inquietudes que, aunque no sean estrictamente sobre el punto que estás desarrollando, pero sí es la inquietud de la gente. Te dicen, a ver, cuando se dio el escándalo por el despacho López Castro, donde el Estado iba a pagar 50 millones de pesos, el gobernador Aristóteles Sandoval dijo que se iba a castigar a los responsables, o que iba a promover que no hubiera impunidad en ese caso que él llamó que era un fraude. Así fue, y por eso no se le pagó. Entre ellos estaban, dice, Jorge Arana y Enrique Auri, actuales diputados, y no ha pasado nada. Eso se llama impunidad. Entonces, ¿qué sentido tiene la presión social, la participación social en políticas y decisiones de gobierno si se les olvida? Sí, yo coincido en que la impunidad es uno de los grandes males de este país, pero justamente la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y todas estas prácticas y principios de gobierno abierto han permitido que también haya casos donde se haya sancionado la impunidad. No son la mayoría, ni todos, como debería de ser. Es decir, la impunidad debería de ser cero. Es decir, en cualquier país y en cualquier sociedad existe corrupción. El problema de nuestro país y de América Latina es que
la corrupción no se sanciona y por tanto se produce la impunidad. En otros países, en países del primer mundo, cuando hay corrupción se castiga, es decir, no hay impunidad. Y en ese sentido, casos como este, pues tendrían que revisarse, tendrían que abordarse, tendrían que seguirse hasta que tengan consecuencias, hasta que tengan explicaciones cabales y satisfactorias. En ese sentido, tendríamos que ser muy creativos para darle seguimiento a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en el caso del legislativo, creo que las cosas también están cambiando de manera rápida en este país. Hoy hay muchos más observatorios ciudadanos, tecnológicos, sobre el desempeño legislativo. Le dan marcaje personal a los diputados, tratan de ver cuáles son sus votaciones, el sentido de sus votos, cuáles son sus iniciativas, cuáles son sus agendas. Pongo un ejemplo también muy pequeñito, pero que está siendo muy importante en este país, Marcos, y al cual nos estamos sumando muchísimos, que es la declaración 3 de 3, la declaración de patrimonio, de pago de impuestos y de interés. Justo publiqué una columnita hace algunos días, porque fue el primer acuerdo que se tomó al seno del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto de Jalisco. Si bien algunos alcaldes y diputados ya han hecho esa declaración desde la campaña o posteriormente a la campaña o al momento de asumir sus curules o sus oficinas, lo que está en puerta, la oportunidad que tenemos enfrente es que se pueda legislar para todos y volverse algo obligatorio. Y esto es fundamental, porque la declaración patrimonial es hoy una obligación. Todos los funcionarios la tenemos que presentar. Lo que es optativo es hacerse pública. Si pasa esta ley, sería obligatorio hacerla pública. Y no solo la declaración patrimonial propia, sino de cónyuges, de todos los familiares en primero y segundo grado. Segundo, la declaración fiscal, que tiene que ver con el pago de impuestos. Esa no tiene mayor problema, porque además tenemos un SAT que es muy riguroso y que tiene la información sobre ese tema. La que es, me parece, más importante de las tres es la declaración de intereses, que se refiere justamente a aquellas actividades, aquellas acciones en todo el sentido de la palabra, aquello que delinea el contorno de las trayectorias públicas y privadas de los funcionarios y de los políticos. Si uno pudiera saber en qué participa, en qué ha participado, dónde tiene invertido su dinero, su patrimonio, en dónde tiene algún tipo de interés, entonces podríamos saber cómo al momento de votar, decidir o actuar un político puede caer o no en conflicto de interés, que es un tema que todavía no se entiende suficientemente y que va a ser crucial en los siguientes años, Marcos. El tema del conflicto de interés se va a volver crucial porque en un país con una élite tan reducida y tan imbricada, el conflicto de interés se presenta prácticamente todos los días en la toma de decisiones. Este es un tema pero verdaderamente sensible. Sin embargo, yo pregunto, David Gómez Álvarez, en cuestión de comprobar, de darle seguimiento, de fiscalizar los intereses que cada político puede tener, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo voy a comprobar que efectivamente lo que me está diciendo este diputado, este secretario, este funcionario es cierto? Coméntanos algo de eso, a ver si lo entendemos después de una pausa.